A través de esta presentación quiero mencionarles a ustedes y recordarles algo de la historia de nosotros y cómo está actualmente, porque realmente se cambió muchísimo. Sabemos que en la historia mundial nosotros tenemos una posguerra que fue la que dio inicio a estos cuidados de los pacientes primero heridos y después a los pacientes que fueron encontrados en situaciones dolorosas y de sufrimiento. O sea, realmente es un poco la historia que se repite en el crecimiento último de los cuidados continuos, cuidados paliativos en nuestro país. Eh, Perdona, no sé si se ve, se ha montado una imagen. Este, Quería también mencionarles de que el entorno de los cuidados paliativos viene de un vocablo latino que es pallium, que significa manta o cubierta. Cuando antes no se podían tratar los síntomas, generalmente eran cubiertos con tratamientos X específicos, más que nada analgésicos y antiméticos. Como podemos ver también que estaban tan ligados al área de dolor, sobre todo, porque casi todos estos inicios se dieron con ese síntoma principal, ayudar a los pacientes que tenían dolor. De ahí que hay un poco como que dos sociedades que son hermanas, por decir la sociedad peruana de dolor y la sociedad peruana de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, eso es un poco de dónde deriva esta palabra paliativa. La medicina paliativa, sin embargo, es algo mucho más amplio, algo que no solamente está abocado a la sintomatología, a las molestias físicas, sino también a todas las preocupaciones psicológicas, sociales, espirituales del ser humano. Muchas de estas ligadas a temores, temor, nomenclatura que frecuentemente manejamos, sobre todo con pacientes muy avanzados, pánico, saber cuál es qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, cuánto voy a sufrir, cuánto me van a ayudar, a dónde voy a ir, en qué momento va a pasar. Tenemos dolor, disnea, sofocación, pánico, temor, falta de fuerzas, astenia en el 90% de los pacientes. Y como vemos en esta imagen, hay una lucha entre las dos áreas, ¿no? Los pacientes que deberían ser recuperables y los pacientes que no pueden ser recuperables porque el diagnóstico de su enfermedad y el estado de terminabilidad lo amerita. Es un estado avanzado de enfermedad. Entonces, esta lucha y este temor es algo frecuente. Los cuidados paliativos, según las resoluciones de la OMS, van a contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas que están relacionados con enfermedades potencialmente mortales y también plantean aspectos concretos referentes a lo que es la prevención y el alivio del sufrimiento, así como el apoyo psicosocial, el apoyo espiritual, las distribuciones o los ámbitos que se puedan abrir en el aspecto económico para poder ayudar a estos pacientes. Necesitan más atención que aquellos cuya enfermedad es curable. Por eso los pacientes crónicos son uno de los objetivos principales de la medicina paliativa, en el cual se va a ofrecer un tratamiento continuo y posteriormente también intensivo, de acuerdo a la complejidad del caso. Hay diferentes niveles dentro de los profesionales de la salud que se dedican a esto y sobre todo es importante el cuidado del equipo de expertos, el equipo individualizado, el equipo primario, las diferentes etapas y enfoques que se le den, el aspecto de la sensibilidad, ¿no? Tanto de la familia, de la comunidad, de las gobernanzas, todo lo que une a este tipo de pacientes, ¿no? Todas las políticas que se convierten en interrelaciones para poder ayudar a manejarse estos pacientes dentro del ámbito que van afrontando. En toda el área de nosotros, de Latinoamérica y sobre todo
en Perú. San Camilo de Lelis fue el fundador de la Orden San Camila, que fue la primera que llegó al país en 1582, y su misión era tener un objetivo completo, ayudar en su misión a efectuar el tránsito a los pacientes moribundos hacia el, lo que sigue, ¿no? Otra vida, como lo dicen acá, especialmente a los pacientes que no tenían recursos, a los pobres y enfermos y a los que ellos generalmente abocan en los hospicios y hospitales, en el domicilio y en la prisión, muchos lugares en los que actualmente se tiene que ampliar este ámbito, ¿no? Y llegaron y arribaron en el año 1709 y fundaron el Hospital de San Camilo, que ustedes quizás también lo conocen, que es el centro llamado antes de la Buena Muerte o Agonizantes de Lima. Y acá lo tenemos, acá tenemos estas imágenes que nos muestran cómo es que el grupo de San Camilo tenía una gran vocación y pasión en el cuidado de estos pacientes, sobre todo en la pobreza extrema. Tal es así que su casa está en un lugar bastante en entorno y medio de las personas más necesitadas, ¿no? En el marco legislativo del Código de Ética del Colegio Médico también se menciona que el médico, ¿no?, debe emplear justificadamente todos los procedimientos y tratamientos a su alcance cuando exista posibilidades de curar, recuperar la salud, pero no es su obligación utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En tales situaciones debe usar medidas paliativas orientadas al alivio de la condición del paciente. Tenemos así que estos pacientes dentro de nuestros guías que generalmente actualizamos y tenemos en curso en este momento, se habla mucho de la refractariedad, o sea, lo que es pacientes refractarios o síntomas, perdón, refractarios a los tratamientos en los cuales hay que utilizar una escalera A, B o C de lo que nos indica lo que es las medicinas que podemos aplicar, dar, sobre todo los recomendados en los medicamentos esenciales de la OMS. Entonces también tenemos dos artículos importantes aquí, el artículo 51 y el 52, donde también se habla de que se comete falta a la ética cuando se incurra en encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces, estos aspectos debemos de tenerlos bien presentes. Los cuidados paliativos, también ahora llamados cuidados continuos, la atención a los pacientes generalmente está dirigida en nuestro marco porque los recursos todavía están dándose de a pocos, no podemos decir que se está atendiendo a todos, está iniciando poder ayudar a los pacientes que tienen un aspecto ya mortal cercano y a sus familias, salvo algunas instituciones que están dando sus propios recursos, ¿no?, para poder ayudar más tempranamente. Pero hay bastante apoyo en el área del sistema integral de salud que tenemos a los pacientes de oncología en general, ¿no? No vemos que en los otros institutos surja este apoyo adicional a lo que es el Instituto del Niño, que esto es muy importante recalcar, ¿no? Son beneficiosos para los sistemas de salud, reducen las hospitalizaciones, pueden darse en casa, en el hospital, pueden atenderse a través de la telemedicina, pueden darse también en todo lo que es consulta externa que tenga soporte, que los puedan llevar con ayuda de recursos como sillas de ruedas, porque a veces es muy difícil o no tienen todos los recursos en sus casas para la parte tecnológica, ¿no? Estos cuidados paliativos alivian totalmente el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual y mejoran la calidad de vida de los pacientes y pueden darse en todos los tipos de profesionales de la salud y también con el apoyo de los voluntarios, ¿no?
No debe confundirse cuidados paliativos con las áreas de geriatría y atención de pacientes crónicos específicamente, porque a veces se confunde. Tiene gratificaciones de la cirugía cuando en algunos síntomas refractarios es necesario intervenir. Opera en el contexto de crisis cuando hay pacientes con urgencias paliativas, por ejemplo, y la medicina interna forma parte del contexto de la historia clínica de este paciente, indicándonos esquemas terapéuticos para poder atender síntomas molestos. De la psiquiatría, pues trata con ansiosos, deprimidos y deudos. O sea, no solamente es la parte psicológica, sino es la parte de psiquiatría, ¿no? El sufrimiento severo, entonces, está relacionado con una enfermedad o lesión que compromete este aspecto físico, social y emocional de los pacientes, ¿no? Se refiere de que en el 2015, en 65 millones de personas, de los que fallecieron, 25 millones en su mayoría eran de países de escasos recursos y medianos recursos. Pero también se proyecta la Comisión Lancet en que en el 2060 habrían hay un estimado de 48 millones, de los cuales 87% aumentan en necesidades en los países pobres. Van a haber más muertes por cáncer en mayores de 70 años y problemas notorios de salud mental, como los podemos ver en estas gráficas que nos muestra las publicaciones de Lancet a julio del 2019, que recordamos nosotros cuando comienza el cáncer. Les traje algunas fotitos para que vean que, bueno, nosotros comenzamos realmente en paliativos cuando fue en el hospital de policía, que ustedes bien saben, donde me formé, ¿no? A consecuencia de una tremenda guerra que tuvimos nosotros, en los que hubieron muchísimos discapacitados, heridos. Ante el sufrimiento es que tratamos el dolor e iniciamos también los cuidados de soporte. Estoy con mi maestro, el doctor Cordero. Pero en el INEN, en el Instituto Nacional de Neoplásicas, de Enfermedades Neoplásicas, nos permitieron el desarrollo de este servicio y acá ven ustedes autoridades con las cuales iniciamos este programa en el año 2000, 1999 para 2000 en que se consolidó en el Instituto de Neoplásicas. Estoy con Marlene, el doctor Travesán, el doctor Vallejo, yo, el señor Espíritu, y después, posteriormente, en el 2003, se forma la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, que tiene sus registros públicos iniciados en estas fechas y comenzamos el trabajo aquí con varios doctores, el doctor Castro, el doctor Sarrial, el doctor Huertas, el doctor Matute, yo, Marlene, Rosemary, que nos asistió, la doctora Coelho, una excelente, de las primeras personas también que se formaron con nosotros, que ahora también es una líder de opinión, ¿no? Diferentes equipos, diferentes escenarios, diferentes tiempos, ¿no? En que hemos crecido, también rotaron en esas épocas del Seguro Social. Recuerdo la doctora Montesinos, comenzaron a iniciar sus domiciliarios también ellos, y nosotros seguimos con las conformaciones de voluntarias y formaciones de diferentes profesionales. En esta foto podemos ver de todas las áreas y todas las especialidades, sobre todo oncólogos también, por ejemplo, el doctor Samanés, el doctor Frank Campana, el doctor Víctor Castro, oncólogos que ahora pues lideran unidades muy importantes, ¿no? También anestesiólogos, ¿no? Enfermeras y nuestras queridas voluntarias, ¿no? Para también mencionarles que en esas épocas, ¿no? Conociendo ya más de esta extensión de los cuidados paliativos, se formó la macrofilial norte y la filial sur de cuidados paliativos, que ahora en la sociedad están nuevamente dándole todo el auge y el empuje, pero es parte de nuestra historia. Me encanta esta diapositiva porque fue cuando el doctor Bachtel, la doctora Pérez, hicieron la primera sala de
reposo de niños en el INEM, miren, en el 2004 con 3 camas, ahora es tremenda unidad y uno se siente muy feliz por eso y de seguro que también en todas las áreas de Padomi creo que se inician las visitas también a los pacientes niños, no creo equivocarme en eso, y eso es una gran ventaja y es un gran avance, ¿no? Se dice también Paliativos Sin Fronteras, por ejemplo, de España, comenzaron en 2006, 2007, pero ya en el 2003, 2004, nosotros también íbamos a los lugares más alejados para poder ayudar a los pacientes. En esa época también se tuvo lo que era alivio con amor, la donación una pequeña móvil para poder ayudar a los pacientes en casa. Tenemos diferentes escenarios, Cayetano Heredia, sobre todo también las unidades de la seguridad social, Barton, Adamo, el doctor, y podemos ver de que todo eso ha ido creciendo muchísimo y sobre todo lo más importante, la parte tecnológica, que es la que nos ayuda muchísimo. En la parte tecnológica nosotros pudimos aplicar un software que sería uno de los aspectos importantes que tienen que tomar todos los equipos, todas las unidades, porque un software nos habla mucho y nos ayuda a trabajar en el paciente. Por ejemplo, con nosotros en Oncosalud, eso ha sido algo indispensable. Era una tremenda necesidad poder tener un software que nos permite identificar rápidamente al paciente, sus necesidades, sus precedentes. Acá está la doctora Virginia, los doctores de Hipólito Unanue, y como ustedes ven, se ha crecido muchísimo en las últimas reuniones que hemos tenido. Hemos dado a conocer de que la existencia de estas unidades, sobre todo en la naval, también en la FAP, ¿no? Son las unidades importantes que han crecido, ¿no? Posteriormente, yo quería decirle que tenemos una gran fortaleza, sobre todo profesionales de la salud que en cuidados paliativos que han formalizado su crecimiento, ¿no? Programas de entrenamiento, programas de diplomado, programas de maestría y algo muchísimo más de gran renombre actualmente, ¿no? Que se ha podido dar pase a lo que es la especialidad, ¿no? En cuidados paliativos, en enfermería. Esta especialidad que está iniciándose en la Universidad Autónoma del Perú es una de las primeras escuelas de especialidad de enfermería en cuidados paliativos en Latinoamérica. Y eso para nosotros es algo muy valioso, muy importante y seguro que pronto va a ser también en el área médica, ¿no? Esto es más que nada para mostrarles las fortalezas de todos los equipos que hay actualmente en el país, ¿no? El crecimiento también es muy notorio en Latinoamérica. A veces las comunicaciones, a veces a los haters no nos hablan de esta gran área que hay que mostrar. Por ejemplo, las necesidades estimadas en cuidados paliativos y nuestra población demuestra, pues, como en todas partes, que el grupo 3, que es el grupo especializado, en él más o menos van a atenderse el 5 al 10% de los pacientes, en el caso de los pacientes oncológicos y otras áreas, los que necesitan mayor cuidado, mayor observación, un área más especializada. El otro grupo, que es el grupo B, con una situación compleja, pero de sufrimiento moderado, va al nivel 2 de los cuidados paliativos y posteriormente la gran mayoría de las situaciones simples y sufrimientos de los pacientes crónicos están en un 60-70% del total de nuestra población, no las metodologías que se han usado para el cálculo en esta necesidad estimada de los cuidados paliativos. Acá la podemos mostrar, que es de acuerdo a la tasa de mortalidad del país y teniendo en cuenta la población total, la cantidad de pacientes que según la OMS el 60% de los que han fallecido requieren cuidados paliativos y el número de fallecidos por cáncer, que acá también lo tiene bien claro esta necesidad, que se calcula de acuerdo al porcentaje de muertes por cáncer en nuestro país, ¿no?
la mayoría de los pacientes se calculan en la base uno que ya les mostré, pero también hay el grupo que tienen más de dos necesidades, ¿no? O familiares que tienen necesidad de este apoyo y este soporte, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, el subgrupo A no requiere acceso a atención especializada. Los dos tercios de la población, las personas cuya muerte se espera, no son vistas por un servicio de cuidados paliativos especializados antes de su fallecimiento. Hay que, hay que observar de que estoy mencionando en global, en general. Hay lugares que son excepción, pero aún así no se cubre este recurso, ¿no? Generalmente hay un diagnóstico de una enfermedad no maligna en la mayoría de estos pacientes crónicos, ¿no? Que también ameritan toda esta atención, ¿no? El subgrupo B, que es una enfermedad que limita la vida y que tienen a veces exacerbaciones esporádicas de dolor u otros síntomas que pueden manifestarse con angustia social o emocional. También tenemos el subgrupo C, que son pacientes con cuidados que tienen las mayores necesidades físicas, sociales, psicológicas y o espirituales. Planes altamente individualizados, desarrollados, implementados que gracias a Dios y a todo el apoyo de ustedes con sus capacitaciones y su formación están pudiendo darse en nuestro país en las diferentes instituciones. ¿Qué es lo que puede fallar los sistemas de estimación de opioides? La falta de información sobre opioides y las adquisiciones, ¿no? La falta de entrenamiento en la rotación de opioides, que últimamente en el grupo de nosotros, felizmente, y creo que en la seguridad social también, se está actualizando las nuevas tablas de conversión de opioides, ¿no? Y se están subiendo las guías para que puedan ser visitadas. A ver, en algunos lugares el dolor no se considera un problema de salud pública y no tiene la atención debida. Hay la receta de opioides que dura 15 días, ¿no? Que ya tenemos más o menos unos 20 años que estamos en los 15 días. Hasta el 2003 era 3 días. O sea, los cambios han sido notorios, ¿no? Y se pueden dar dosis solamente para 15 días y la falta de comunicación y difusión para que las farmacias abran los libros de psicotrópicos, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y las amenazas externas es que los seguros privados, a excepción de algunos, pueden devolver a los pacientes los costos. Actualmente ya hay muchas aseguradoras que están atendiendo a los pacientes con crónicos y los pacientes con enfermedades oncológicas en estadios avanzados y dándoles las medicinas que se deben estar presentes en lo que es las medicinas esenciales dadas de la OMS y que la Ley Nacional de Cáncer los obliga a dar, ¿no? Medios y noticias más se focalizan en el abuso, pero actualmente creo que estamos con un bastante récord de poder haber salido adelante en esta distribución de opioides, ¿no? Hay que reconocer a los cuidados paliativos como un problema de salud pública y siempre tener un comité de expertos que tengan apoyo en la DIGEMIT. También en nuestros servicios debemos incluir una farmacóloga clínica, ¿no? Para que pueda ayudarnos con estas interrelaciones con las direcciones generales de drogas y sobre todo mantenernos al tanto en las necesidades que vamos a tener, ¿no? Educar y difundir el manejo de todos los analgésicos opioides, ¿no? Y sobre todo también el problema de la inclusión en el pregrado. En el posgrado, que ya está siendo bastante notorio, y en lo que es la especialidad, ¿no? La certificación es muy importante para poder hacerlo sostenible y poder tener las vacantes propias para cada área. Los pacientes deben recibir estos cuidados, debe haber un incentivo para esta especialización o una subespecialidad para poder atraer especialistas y debe ser reconocida en la práctica clínica, ¿no? Estandarizar todos los programas de educación, eso es algo
que justamente está abocado a Latinoamérica para poder seguir adelante, ¿no? Tenemos aquí las universidades que están con maestría y la universidad que está con especialidad, ¿no? San Marcos, Cayetano y la Universidad Autónoma con enfermería en cuidados paliativos como especialidad. Esta es una foto del recuerdo para mostrarles a ustedes que de la tecnología que teníamos antes en el INEM, es importante porque han pasado 20 años y en 20 años también hicimos nosotros el programa de Aló, Dolor, INEM y nuestra técnica donde estaba el teléfono y ayudaba a los pacientes. Ya se imaginan ustedes, no fue fácil, pero miren, desde esta foto a la actualidad, todo lo que ha pasado y ahora con la inteligencia artificial muchísimo más, ¿no? Entonces tenemos todos estos programas, ¿no? Y sobre todo nuestra ley que crea el Plan Nacional de los Cuidados Paliativos de Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas desde el 2018, ¿no? Acá tenemos el grupo que trabajamos en el ministerio, todos estos aspectos, ¿no? Grupos que tenemos de la seguridad social y unos fotos muy lindas de los lugares donde esa luz llega hasta estos lugares para poder llegar mucho más lejos y esta frase que ellos mismos me proporcionaron que decía llegamos al infinito y más allá. Eso me encantó, ¿no? Porque te hace ver de alguna u otra manera que esto da grandes frutos, ¿no? Y que esto es una gran realidad. Estamos ahorita y nos vamos a ver también en el Congreso de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos con todo el área de lo que es la telemedicina y qué es lo que ha pasado durante la pandemia y lo que está pasando en la post-pandemia que ya lo estamos viviendo en los cuidados paliativos y cómo es que también la telemedicina vino para quedarse, igual que el COVID, ¿no? Vino para quedarse y para formalizarse y para lograr llegar al centro de los pacientes o de sus familias y a través de estos sistemas tecnológicos nuevos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.